la búsqueda de la felicidad. Si es que la búsqueda de la felicidad de una persona es estar casado, son dos hombres, estar casados, ¿qué tiene eso de malo? Es una cuestión de desarrollo. Mucho tiene. Te puedo responder, tú me preguntaste qué tiene eso de malo y yo te digo que tiene muchísimo de malo. No sabes una mierda, no sabes una mierda, no sabes una mierda, no sabes una mierda. Al margen de lo que suene, porque si vamos a decir que el objetivo del matrimonio es la generación, porque la palabra viene de matriz, entonces los salarios tienen que ser en sal y eso no tiene mucho sentido. ¿Lo qué? Los salarios serían en sal porque la palabra salario viene de sal y eso no tiene mucho sentido. Esa que tú tiraste ahí es otra falacia más de falsa equivalencia. La sal no es necesaria porque tenemos oro, plata, etcétera, etcétera. No tenemos otra manera, espérate, déjame hablar. No tenemos otra manera de que demográficamente nuestra sociedad crezca que no sea la unión entre un hombre y una mujer, que no sea la unión entre un óvulo y un espermatozoide. No existe otra manera. Sí tenemos otros mecanismos para generar otros mecanismos de dinero, digamos, muchísimos, hasta Bitcoin, o sea, si me apuras, todas las monedas fiat que existen en el mundo. O sea, estás haciendo una falsa equivalencia al decir que la raíz del matrimonio es diferente o es igual, perdón, a la raíz del dinero. Por eso te fui al principio etimológico de la palabra, que es matriz. Por eso lo intentaste comparar con la palabra salario, que venía de sal, y te dije, es una falacia de falsa equivalencia, ¿ok? No sabes una mierda, no sabes una mierda, no sabes una mierda. Green responde a la analogía del salario diciendo que tenemos otros mecanismos para generar dinero como por ejemplo, oro, bitcoin, monedas fiat, etc., lo que es cierto, pero esto no refuta la analogía, sino que evade el punto central, el cual es que la etimología de una palabra no define su uso actual. Esa que tú tiraste ahí es otra falacia más de falsa equivalencia. La sal no es necesaria porque tenemos oro, plata, etcétera, etcétera. Al decir que hay múltiples formas de dinero hoy, pero que solo hay una forma de matrimonio, hombre y mujer, está aplicando un criterio especial para descalificar la comparación. Está aceptando que el dinero evolucionó más allá de su origen etimológico, pero no aplica la misma lógica al matrimonio, lo que es inconsistente. Además, el otro chico no está diciendo que el matrimonio igualitario tenga la misma función biológica que el matrimonio heterosexual, sino que la etimología de una palabra no debería determinar su uso actual. O sea, si Green acepta que el dinero evolucionó más allá de la sal, entonces también debería aceptar que el matrimonio evolucionó más allá de su significado original. No tenemos otra manera de que demográficamente nuestra sociedad crezca que no sea la unión entre un hombre y una mujer. El argumento de que no tenemos otra manera de que nuestra sociedad crezca demográficamente que no sea la unión entre un hombre y una mujer es erróneo por varias razones. En primer lugar, el matrimonio no es un requisito para la reproducción. Muchas personas tienen hijos fuera del matrimonio, mientras que muchas parejas casadas deciden no tenerlos. Si la única razón de ser del matrimonio fuera la procreación, entonces los matrimonios de personas infértiles, ancianas o que simplemente eligen no tener hijos tampoco deberían existir, lo cual claramente no es el caso. Además, si el Estado estuviera realmente interesado en fomentar la natalidad, su enfoque debería estar en políticas de incentivo, como permisos de maternidad y paternidad, acceso a guarderías, beneficios fiscales para familias con hijos, entre otras medidas. La existencia o no del matrimonio igualitario no afecta directamente la tasa de natalidad, porque no impide que las parejas heterosexuales sigan teniendo hijos. Por otro lado, el matrimonio no se reduce a la reproducción. Su función principal en el ámbito legal es brindar estabilidad y protección a las parejas y sus familias. Muchas parejas heterosexuales se casan sin la intención de tener hijos, y su matrimonio sigue siendo válido y reconocido por el Estado. ¿Por qué entonces el matrimonio entre personas del mismo sexo debería ser tratado de manera diferente? Finalmente, el crecimiento de una sociedad no depende exclusivamente de la natalidad. La inmigración y las mejoras en la calidad de vida también juegan un papel fundamental en el desarrollo poblacional. Muchos países han mantenido su población o incluso la han aumentado gracias a políticas migratorias y económicas, sin necesidad de imponer restricciones al matrimonio igualitario. Por todo esto, el argumento de que el matrimonio debe estar reservado solo para parejas heterosexuales por razones demográficas es inconsistente y no justifica negar derechos a las parejas homosexuales. Lo que yo estoy diciendo en el caso de que, por ejemplo, una muerte de accidental, una pareja que ya llevan años viviendo de homosexuales. Hablo de una pareja media, no estoy hablando de un grupúsculo de personas que malintencionadas. En caso de que muera, lo lógico es que esta persona sea el heredero inmediato sin tener que recurrir a un juzgado, sin tener que recurrir a otras instancias. Por ejemplo, aquí en mi país, Ecuador, hay una ley de herencias muy draconiana que tiene como objetivo desplumar a cualquier persona. Se hicieron unas reformas para que los únicos que estén a salvo de esta expropiación completa sean los familiares. Discúlpame que interrumpa, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? O sea, ¿qué tiene que ver eso con el matrimonio? Déjame cerrar, que si es que el heredero es la esposa, no tiene que pagar ese impuesto de herencia, por ejemplo, es una forma de protección contra el Estado. Aparte de eso, volviendo a lo del beneficio social, las personas como tales no son... Pero no me explicaste qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando. O sea, ¿qué tiene que ver eso con el matrimonio homosexual? Que si están casados pueden evitarse un impuesto de herencia, pueden evitarse una expropiación masiva. Claro, pero por eso te lo estoy diciendo. Yo también lo puedo evitar casándome con 100 amigos. Es exactamente eso lo que te estoy diciendo. O sea, yo también lo puedo hacer casándome con 100 amigos.
En Ecuador, el matrimonio otorga beneficios legales que protegen a las parejas en diversas situaciones, y uno de los ejemplos más claros es el tema de la herencia. Según explica el chico en el debate, en su país existe un impuesto a las herencias que puede ser bastante alto, lo que significa que, cuando una persona fallece, sus bienes pueden ser gravados con un impuesto significativo antes de ser transferidos a sus herederos. Sin embargo, la ley ecuatoriana protege a los cónyuges heterosexuales de este impuesto, permitiéndoles recibir la herencia de su pareja sin pagar una expropiación masiva. El problema es que, si una pareja homosexual no tiene acceso al matrimonio, tampoco tiene acceso a esta protección legal. En otras palabras, si dos hombres o dos mujeres han construido una vida juntos, comprado una casa o acumulado bienes en pareja, cuando uno de ellos fallece, el otro podría enfrentar una carga fiscal que no aplicaría si estuvieran casados. Esto no solo es injusto, sino que los deja en una posición de vulnerabilidad frente al Estado. Por lo tanto, la falta de reconocimiento del matrimonio igualitario no solo es una cuestión simbólica o de validación social, sino que tiene consecuencias reales y concretas en la vida de las personas, dejándolas sin las mismas protecciones legales que las parejas heterosexuales. Con respecto a la idea que yo te estoy planteando, si me caso con 100 amigos, precisamente con fines económicos, si me caso con 100 amigos, para esquivar toda esa extracción que nos ha puesto el socialismo en nuestros países, ¿sería válido casarme con esos 100 amigos entonces? Porque love is love, somos 100 y nos amamos. Eso como tal es un delito de evasión. Eso cualquier técnico de Hacienda puede sacar y chequear. Entonces el matrimonio homosexual es un delito de evasión también, porque lo que quieren es evadir impuestos y al final ellos no pueden cumplir el principio del matrimonio. Ahora, tú respóndeme esta. Si yo me junto con 100 amigos porque love is love y somos 100 amigos juntos, a nivel social, ¿nos podemos casar los 100? ¿Estarías de acuerdo con eso? Si es que tuvieran todas las... A ver, eso es llevar al absurdo, pero... O sea, a ver, tú vas a decir... Love is love. Si es que tuvieran la vida de pareja, si es que de alguna forma extraña logras meter a 100 personas en tu casa... Eso no es necesario. Eso no es necesario. A ver, vamos a poner el principio de calidad. Supongamos que todas las personas actúan no con intención de evadir impuestos o de hacer alguna cuestión de contabilidad, porque técnicamente eso no sería lo que quería mayor cantidad de gente. Cuando Green responde diciendo que, bajo esa lógica, él también podría casarse con 100 amigos para evitar el impuesto, está cayendo en una falacia y tergiversando el propósito del matrimonio. Esta comparación es absurda porque ignora que el matrimonio no es un simple contrato diseñado para obtener beneficios fiscales, sino una institución legal y social que protege la convivencia estable y comprometida entre dos personas. Decir que se podría casar con 100 amigos para evitar impuestos es como afirmar que podríamos adoptar 100 hijos solo para recibir ayudas del Estado. Es un argumento que trivializa por completo el sentido del matrimonio y lo reduce a una herramienta de conveniencia legal, cuando en realidad su función es proteger los derechos y deberes que surgen de una relación de pareja basada en la estabilidad y el compromiso mutuo. Además, la premisa de Green ignora que el matrimonio conlleva responsabilidades, no solo beneficios. No es simplemente un acuerdo para saltarse impuestos o acceder a ciertas ventajas, sino que implica obligaciones legales, económicas y personales entre los cónyuges. Si su argumento fuera cierto, ya veríamos a miles de personas casándose con sus amigos solo para obtener descuentos fiscales o acceso a seguros médicos, pero la realidad es que el matrimonio es un paso serio que solo se toma cuando hay un vínculo genuino y una voluntad de compartir la vida juntos. Por eso, la comparación de Green no solo es irreal, sino que también minimiza la lucha de las parejas homosexuales por obtener los mismos derechos que las parejas heterosexuales. No buscan casarse para hacer fraudes legales o evitar impuestos, sino para tener acceso a las mismas protecciones y garantías que cualquier otra pareja que decide compartir su vida y su patrimonio. La demografía, claro que decrece una vez si todos somos homosexuales, Diego, para no ir tan lejos y darte la explicación básica, si todos somos homosexuales, pues es simple ver que no hay reproducción, Diego. O sea, es una cosa básica que no hay que ir muy lejos. En su discurso, Green sostiene que si todos fueran homosexuales, la humanidad desaparecería porque no habría reproducción. Jajaja, al parecer, Green cree que la homosexualidad se contagia como un resfriado, como si con solo ver una pareja del mismo sexo caminando por la calle, uno se volviera gay automáticamente. Pero bueno, dejando la risa de lado, este argumento es completamente absurdo. La homosexualidad no es una moda ni una elección influenciada por cambios legales o culturales, sino una orientación sexual que ha existido en todas las sociedades y épocas. La legalización del matrimonio igualitario no hace que menos personas sean heterosexuales, por lo que la reproducción de la especie no se ve afectada en absoluto. Además, el matrimonio y la reproducción no son lo mismo. Hay muchas parejas heterosexuales que deciden no tener hijos, y muchas personas que tienen hijos sin necesidad de casarse. Si el argumento fuera que solo quienes pueden procrear deberían casarse, entonces también habría que prohibir el matrimonio a personas infértiles o mayores, lo cual obviamente no tiene sentido.
Además, el argumento de Green es una falacia de reducción al absurdo. Si aplicáramos su lógica, podríamos decir que si todos fueran médicos, no habría agricultores y nos moriríamos de hambre. En conclusión, decir que la homosexualidad amenaza la supervivencia humana es un argumento ridículo e infundado de teorías conspirativas. La orientación sexual de las personas no afecta a la reproducción global, y el matrimonio igualitario no representa ningún riesgo para la continuidad de la especie. En Estados Unidos, la búsqueda de la felicidad. Si es que la búsqueda de la felicidad de una persona es estar casado, son dos hombres estar casados, ¿qué tiene eso de malo? Es una cuestión de desarrollo. Mucho tiene. Te puedo responder, tú me preguntaste qué tiene eso de malo, y yo te digo que tiene muchísimo de malo. O sea, tiene de malo que estás destruyendo, pero déjame contestarte una, pero si me preguntaste, bro, o sea, déjame contestarte una. O sea, ¿qué tiene de malo? Vuelvo y te repito, que estás rompiendo una institución que es fundamental en Occidente. Sí, cuando una institución pierde el valor, ya cualquier institución, cuando el dinero, por ejemplo, pierde el valor, se devalúa. Ya cuando una institución como el matrimonio pierde el valor, también se devalúa. Y es lo mismo, ¿cómo que por qué pierde el valor? Porque no tiene el valor que tenía. O sea, no tiene el valor de la reproducción, no tiene el valor del crecimiento demográfico, no tiene el valor que tenía. Pero ¿Okay? El crecimiento demográfico se ha detenido no por la presencia de matrimonios homosexuales, se ha detenido porque la gente siempre tiene que tener hijos. Eso depende en qué país. Eso depende en qué país. El valor del matrimonio no radica únicamente en la reproducción. Si así fuera, entonces deberíamos prohibir el matrimonio a parejas infértiles, a personas mayores o a quienes simplemente no desean tener hijos. Pero nadie plantea eso, porque sabemos que el matrimonio es mucho más que un simple mecanismo de reproducción. Es una institución que otorga estabilidad legal, emocional y patrimonial a quienes deciden compartir su vida. Si el verdadero problema es el crecimiento demográfico, culpar al matrimonio igualitario es absurdo. La baja natalidad no es causada por el matrimonio homosexual, sino por factores como la crisis económica, el acceso a la educación, la planificación familiar y el cambio en los estilos de vida. Por último, si el matrimonio heterosexual sigue existiendo con total normalidad, ¿cómo exactamente lo destruye el matrimonio homosexual? No se le quita nada a nadie. No se obliga a nadie a casarse con alguien del mismo sexo. Lo único que cambia es que más personas pueden acceder al matrimonio. El verdadero problema no es la devaluación del matrimonio, sino la resistencia a aceptar que la sociedad avanza y que la igualdad de derechos no le quita nada a nadie. Y claramente una política donde de alguna manera se promueva el homosexualismo, es claramente el índice demográfico va a decrecer. O sea, pero esto no es una cosa, vuelvo y te repito lo mismo que le dije al muchachito anterior. O sea, si todos somos homosexuales se acabó la reproducción. O sea, se extingue la especie humana. Es así de simple. ¿Crees que sea objetivamente hablando posible convencer a una persona, digo una persona, no, a una persona con la cabeza medianamente formada, un adolescente promedio, de que tenga relaciones sexuales con alguien que no se siente atraído? O sea, solo por convencimiento. Y se puede forzar, se le puede hacer un poco de presión. Pero una persona mediana no lo termina convenciendo. Sí. Y si las tiene al final, va a decir, no me gustó, no voy a creer. No. Eres muy ingenuo. Me hiciste la pregunta a mí y te la respondo. En Cuba, muchísimos adolescentes por dinero se prostituyen con gente que créeme que no les gustan. En Cuba se dice, de hecho, yo no como, hay una frase... Green argumenta que existe una promoción de la homosexualidad y que esto podría afectar la demografía mundial, ya que, según él, si todos fueran homosexuales, la humanidad se extinguiría. También insinúa que las personas pueden ser convencidas de tener relaciones homosexuales mediante presión social. Sin embargo, estas afirmaciones carecen de fundamento y caen en varios errores de lógica. Para empezar, no hay evidencia de que exista una promoción de la homosexualidad. Lo que realmente sucede es que las personas LGBT han ganado visibilidad y derechos que antes les eran negados. Incluir personajes LGBT en medios o reconocer legalmente sus uniones no es una estrategia para convertir en gay a nadie, sino una forma de reconocer la diversidad que siempre ha existido. Si la representación tuviera el poder de cambiar la orientación sexual de alguien, entonces décadas de contenido exclusivamente heterosexual habrían convertido a todas las personas en heterosexuales, lo cual claramente no ha sucedido. Además, la orientación sexual no es algo que pueda imponerse ni elegirse. La atracción es un fenómeno natural e innato, no una cuestión de presión social. Si alguien siente atracción por el mismo sexo, es porque así es su orientación, no porque lo hayan convencido. La idea de que las personas pueden ser manipuladas para cambiar su orientación refleja un desconocimiento profundo sobre la naturaleza humana y la sexualidad. Por otro lado, el argumento de la extinción humana es una falacia. La homosexualidad ha existido en todas las civilizaciones a lo largo de la historia, y la humanidad nunca ha estado en riesgo de desaparecer por ello. La gran mayoría de la población es heterosexual y lo seguirá siendo, por lo que la reproducción no está en peligro.
No. Eres muy ingenuo. Me hiciste la pregunta a mí y te la respondo. En Cuba, muchísimos adolescentes por dinero se prostituyen con gente que créeme que no les gustan. En Cuba se dice, de hecho, yo no como, hay una frase, en Cuba, por ejemplo, hay una frase que se dice, yo no como carne de gallo, ¿ya? Y hay muchísimos adolescentes que se prostituyen. Y el turismo homosexual en Cuba es un turismo muy prolífero dentro de la sociedad cubana, y ellos lo hacen simplemente por convencimiento propio de que haciendo eso, pues simplemente van a salir adelante y pueden ganar más dinero, etcétera, etcétera. Entonces sí, hay una degradación moral detrás de eso, sí, grandísima, hay tremenda degradación moral. Sobre todo en el hombre hay una degradación moral increíblemente grande, ¿ok? Yo prefiero pasar hambre antes que prostituirme. Sin embargo, en la sociedad cubana se ha hecho válida el hecho de que me puedo prostituir sin ningún problema, y entonces hay una sociedad entera que, contrario a lo que tú me estás preguntando a mí o a lo que tú me querías afirmar a mí, de si se puede convencer a un joven que no está dispuesto a acostarse con alguien simplemente por su apariencia física, pero sí por otros factores, sí lo puedes convencer, puedes convencer a toda una sociedad de eso. La mención de Cuba en su argumento parece estar mal planteada y carece de una conexión lógica con el tema central. Está utilizando un caso de prostitución juvenil en un contexto de crisis económica extrema para sugerir que la orientación sexual puede ser influenciada por la presión externa. Esto es una falacia de falsa equivalencia, ya que la prostitución por necesidad económica no es lo mismo que un cambio genuino de orientación sexual. Alguien puede realizar actos sexuales por dinero sin que eso signifique que su orientación ha cambiado. La orientación sexual no se define solo por una experiencia puntual, sino por atracción emocional y física sostenida hacia determinado género. Si la orientación fuera algo que se pudiera modificar por presión o conveniencia, entonces la heterosexualidad también podría ser borrada bajo ciertas condiciones, lo cual claramente no sucede. Por otro lado, su argumento ignora que la mayoría de las personas LGBT no han sido convencidas de serlo, sino que han enfrentado enormes dificultades para vivir su orientación abiertamente. Si el entorno social y la presión pudieran realmente convertir a alguien, entonces en sociedades donde la homosexualidad es perseguida, como en Irán o Arabia Saudita, no existirían personas homosexuales. Pero el asunto es que, ¿cómo que dos parejas, un hombre y otro hombre, se junten puede hacer daño a un tercero? ¿Cómo irradia eso a generar decadencia? No, ahí me preguntaste. El principio de que somos bien intencionados y que no se van a juntar 100 tipos a hacer una especie de maniobra fiscal. Estoy hablando de que dos tipos se juntaron y se casaron porque se quieren bastante y todo eso. Es lo que yo estoy diciendo. Me preguntaste y te voy a responder. ¿Cómo eso genera decadencia? Me preguntaste. ¿Cómo irradia a un matrimonio normal? Es lo que yo estoy. Okay, me preguntaste y te voy a responder. En ninguna parte en Occidente se prohíbe que dos personas del mismo sexo se junten. Incluso que 100 personas del mismo sexo se junten y hagan una orgía. En Occidente eso no se prohíbe. Ahora, cuando tú quieres degradar una institución como el matrimonio de esa manera, por eso yo te ponía, déjame hablar, me preguntaste. No te digo una apreciación. Yo no digo que eso se prohíbe. Te digo cómo eso irradia, cómo un matrimonio irradia. Pero te estoy respondiendo, o sea, pero si no me dejas responderte, no entonces no, pero si no es que no me has dejado responderte, Eric, o sea, por favor. Me hiciste la pregunta y estoy intentando responderte. En Occidente no se le prohíbe a dos hombres que se junten, a dos mujeres que se junten, o a 100 hombres que se junten, o a 100 mujeres que se junten. Eso es lo primero. No se le prohíbe. Ahora, lo que no se quiere es que una institución como el matrimonio, donde se jura fidelidad, donde se juran cierta protección, donde se jura, etcétera, 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 cuidado, y va mucho más allá de una simple unión entre dos personas, una simple unión sexual entre dos personas, lo que no se quiere en Occidente es que se destruya la base de la familia, que es el matrimonio. Eso es lo que no se quiere. Y ahí es donde está la degradación. Que se unan dos personas. El matrimonio no es la simple unión entre dos personas. Si fuera eso, entonces, pues, mi hermano y yo tenemos un vínculo, entonces nos casamos. No. Mi hermano y yo tenemos un vínculo y nos amamos, pero eso no es un vínculo que conlleve un matrimonio, ¿ok? Yo tengo amigos que quiero muchísimo, pero eso no significa que eso equivalga a un vínculo que pueda promover un matrimonio, ¿ok? Yo tengo amigos a los que yo les he confiado muchísimo dinero mío. Eso no significa que socialmente sea conveniente romper lo que es la institución del matrimonio para casar a dos amigos o para casar a 100 amigos. La institución del matrimonio es otra cosa. Es una unión entre un hombre y una mujer para crear una familia, para crear ese vínculo familiar. Esa es la diferencia. Ya, pero sí, no sé, sigo sin entender cómo el que dos personas que quieran creer que quieren estar juntos, que quieran amarse, que quieran ponerse un anillo. Pero que lo hagan, Eric. A ver, tú dices que no te responden, pero que lo hagan. ¿Quién le prohíbe en Occidente que lo hagan? No, nadie dice que entonces ya, listo, pero que lo hagan. Durante la conversación, Green evita responder la pregunta clave. ¿Cómo afecta a un tercero que dos personas del mismo sexo se casen? En su lugar, recurre a comparaciones absurdas, como la posibilidad de casarse con su hermana o con amigos, tratando de equiparar situaciones que no tienen nada que ver entre sí. Un punto débil en la argumentación de Green es su insistencia en que el matrimonio solo existe para la reproducción. Si ese fuera su único propósito, entonces parejas heterosexuales estériles, personas mayores o quienes simplemente deciden no tener hijos no deberían poder casarse. Sin embargo, la sociedad reconoce que el matrimonio es más que solo procrear. Es una unión de apoyo mutuo, protección legal y estabilidad emocional. Otro punto débil en la argumentación de Green es su afirmación de que permitir el matrimonio igualitario destruye la base de la familia. Si eso fuera cierto, los países que lo han legalizado, como Canadá o España, ya habrían colapsado.
Pero la realidad es que el matrimonio igualitario no ha afectado en absoluto a las familias tradicionales. De hecho, ha permitido que más personas accedan a la estabilidad y los derechos que brinda el matrimonio. La idea de que incluir a más personas en una institución la debilita es absurda. Es como decir que permitir que más gente estudie destruye la educación o que darle el derecho al voto a más ciudadanos destruye la democracia. La inclusión no resta, suma. En conclusión, Green nunca logra explicar cómo el matrimonio homosexual afecta a terceros o genera decadencia. Sus comparaciones con la relación entre hermanos o amigos son intentos fallidos de desviar el debate. La realidad es que permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo no daña a nadie. Pues de todos modos tenemos que aprobar el matrimonio gay. Y te quedas así como diciendo, bueno, y si es gay, ¿por qué no aprobamos todos los demás matrimonios? Porque esto es lo que se pretende. Déjame terminarte esta, porque lo que se pretende desde todo este tipo de agenda es precisamente destruir todas las bases del Occidente para crear precisamente ciudadanos que son dependientes. Tú tienes que destruir todas las instituciones occidentales. Tú tienes que destruir toda esa base moral para entonces poder ser tú el Dios supremo. Tú puedes convencer a toda una sociedad de que está bien. O sea, esto es una guerra por mover la ventana de Overton hacia un lugar, Eric. Yo no sé si tú eres homosexual o no. O sea, yo desconozco eso y no te lo estoy diciendo. Es simplemente que lo que se está tratando de hacer en Occidente, Eric, es romper todas las instituciones de Occidente una tras otra. En el caso del matrimonio, lo que se pretende romper es la familia. Una vez que tú rompes la familia, y esto es un vínculo que intenta el Estado, siempre ha intentado romperlo, desde Marx y Engels y muchísimo antes, porque cuando tú no eres, hay dos cosas fundamentales, familia y religión. Cuando tú no lo eres fiel a un Dios y cuando tú no lo eres fiel a una familia, lo único que te va a quedar es el Dios-Estado. Y por eso ellos intentan romper ese vínculo. Por eso ellos intentan romper el vínculo familiar y por eso intentan romper el vínculo religioso. Es fundamental para un Estado local.